¿Todavía crees que estamos solos en el universo? Bueno, en este episodio veremos desde el caso Roswell chileno hasta el avistamiento de un ovni por cientos de estudiantes en Australia. Esto es, 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Número 1. Gary McKinnon. Gary McKinnon, conocido como Solo, es un hacker de alto nivel que destapó una de las mayores tramas e informes oficiales de Estados Unidos sobre ovnis. McKinnon creció en Escocia y siempre fue un apasionado de la ciencia ficción y la seguridad informática. Poco tiempo después, y tras varios años profesionalizándose en esta materia, logró infiltrarse en diferentes agencias gubernamentales con el fin de saber qué esconden sobre el tema ovnis. Entre estos informes existe una gran cantidad de información oficial, donde se analizan temas tan surrealistas como las diferentes civilizaciones que existen actualmente en la Tierra o las colaboraciones militares entre Estados Unidos y algunas civilizaciones de fuera del sistema solar. Todo esto lo consiguió accediendo a los sistemas TIE, tecnología e investigación, de las Fuerzas Armadas norteamericanas y conjuntamente a los archivos de la NASA. Pero, ¿qué encontró en los archivos? Lo más extraño fue una lista de nombres bajo el rótulo Oficiales no terrestres, documento llamado el Libro de Acceso, en el que estaban los nombres en clave de 20 oficiales no terrestres que estarían vinculados al ejército norteamericano. Una lista con el nombre de naves que no figuran en ningún catálogo oficial de la Marina y un registro de movimiento de mercaderías entre nave y nave. The gate of Johnson Space Center that processed the imagery, and the first image I looked at featured some kind of exotic craft. So it was confirmation in my eyes. It was confirmation of Donah's amazing story. I also found another piece of evidence. I think it was on a Navy network. I can't quite remember. It supports the secret space fleet theory. It was an Excel spreadsheet entitled Non-Terrestrial Officers. I don't know if that was the file name or just the title once you're in the spreadsheet. It had names, ranks, ship names, a list of materiel, spelled E at the end, materiel, meaning military materials, chemicals, like exotic sounding chemicals that were under ship-to-ship transfers and fleet-to-fleet transfers. So yeah, quite an exotic document. It was almost like you found the admin office of the secret space program. You had non-terrestrial officers that... McKinnon encontró cientos de documentos sobre ovnis capturados a los cuales se refiere que se les realizó ingeniería inversa. Posiblemente sean estos descubrimientos sobre los cuales se basan muchos adelantos de hoy. Además de que también la NASA recibe fotografías satelitales de ovnis de todo el mundo casi a diario. Dentro de los archivos que Gary encontró, vio una foto perfecta de una nave espacial con forma de cigarro. Y también comenta en alguna de sus entrevistas, descubrió que los militares norteamericanos han conseguido fabricar un sistema de propulsión antigravedad utilizando material recobrado de naves extraterrestres. Este último descubrimiento se mantiene oculto porque su utilización generaría la posibilidad de que la energía fuese gratis y se acabaría la dependencia del petróleo y otros combustibles. McKinnon es un ciudadano inglés que al vulnerar la seguridad americana se convirtió en uno de los hombres más buscados por la justicia. Sin embargo, nunca pudieron lograr su extradición. Organizaciones defensoras de las libertades individuales le dieron su apoyo fundamentado en el diagnóstico que elaboraron, quienes lo valoraron con trastorno de espectro autista o también llamado síndrome de Asperger, algo que definitivamente ayudó en su defensa. Later that year, I was doing an interview on ITV, and after the interview, quite a few people contacted ITV to say that they thought I was on the autistic spectrum, that I should get diagnosed by a professional to see if this was the case. I didn't like being told I may be on the spectrum, and I was far too depressed to welcome people analysing me and poking around in my brain. But I went along with it since everyone was advising me to do so.
And ultimately, I was diagnosed by 5 or 6 of the top people in the UK. And they all agreed that I had Asperger's. I was on the spectrum. And as I said, no one likes being diagnosed as having a syndrome of any kind, but it did explain a lot. People had always thought I was a little bit weird and kind of robotic ever since school. So now at least I had some kind of explanation for that, something to blame it on. But it turned out that having Asperger's helped with the case as well, because it's a medical condition. Since my actions were due to my hyperinflated sense of truth and justice, which is apparently quite common in people with Asperger's. A normal person would have broken the law in the way that I did to find information on UFOs. It was a very extreme act. I can see that now. Al preguntarle sus motivaciones, él afirmó que todo el mundo tiene que tener acceso a la información, sobre todo de algo tan importante como el descubrimiento de la energía libre y limpia. ¿Quieres migrar tus datos de WhatsApp de un dispositivo Android a un iPhone sin necesidad de una computadora? En ese caso, te recomiendo una aplicación móvil llamada WhatsApper. Esta app te permite migrar no solo tus mensajes de WhatsApp, sino también tus stickers, videos e imágenes, archivos de audio y documentos enviados de cada chat. En general, una migración de datos muy completa, sobre todo rápida. Si te interesa esta app, te estaré dejando más información en la descripción del video. Número 2. Los humanoides del Valle del Cauca. Esta historia trata sobre unos extraños seres de más de 2 metros, de voz robótica, vestidos de negro, que supuestamente aparecen de noche y tienen desconcertados a los campesinos de un pequeño pueblo del Valle del Cauca, en Colombia. Fue en diciembre del 2012 cuando empezaron las historias de las apariciones de estos seres que se han repetido a lo largo de 7 años. Muchos aseguran haber visto a estos seres y hay audios que aseveran el contacto que tuvieron con ellos. Uno de los audios los tiene en su celular Diego Mondragón, el propietario de una finca, donde, según él, los supuestos alienígenas han estado varias veces. Mondragón relató que una noche de diciembre de 2018, estos seres llegaron a su predio justo cuando se realizaba una fiesta en una finca vecina. Las personas que estaban en la reunión habrían empezado a escuchar sonidos extraños. La primera vez que Mondragón aseguró ver a estos supuestos humanoides fue una noche de luna llena. La perra de la finca no paraba de ladrar a un punto fijo cerca de los corrales. Cuando llegó, vio a un hombre de unos 2 metros de altura, vestido de negro y con una estrella brillante en el pecho, que al verlo saltó muy alto y desapareció. El ufólogo Cristian Ramos, del grupo Contacto OVNI Colombia, manifestó que pudo confirmar los testimonios de los habitantes de ese lugar, ya que los vio la primera vez que fue a ese lugar. Allí observó una figura de unos 2,30 metros, con textura gruesa, ropa de color negro, escafandra negra y botas. Se bamboleaba de izquierda a derecha, nunca se quedaba quieto. El experto agregó que cuando estaban sacando una cámara fotográfica, el ser se alejó saltando hacia atrás. Estaba totalmente asustado. No pude reaccionar para sacar mi cámara, no pude tomarle una fotografía. Lo que sí pude notar es que al principio, cuando vi que esa vestimenta negra realmente no era una vestimenta, sino era como la propia piel, y esa escafandra era como su cabeza, ¿sí? Esa más o menos yo lo asocio como a la escafandra o a la máscara que utilizan los esgrimistas, ¿sí? Entonces es muy parecida, pero de color negro. En el pecho tenía algo, y era que tenía un símbolo más o menos como una espiral, ¿cierto? Como en tercera dimensión, y alumbraba. Tenía unos parpadeos de color rojizo. Ramos explicó que hay varias hipótesis acerca del origen de los extraterrestres en Zarzal. Una de ellas la relaciona con seres intraterrenos, es decir, que provienen del interior de la Tierra. Número 3. El Triángulo de Falkirk. Por su tamaño,
Escocia tiene más avistamientos de ovnis que casi cualquier otro país del mundo. Muchos de estos cientos de avistamientos tienen lugar en un área conocida como el Triángulo de Falkirk. La región se encuentra entre Falkirk y Bonny Bridge, al este y oeste, respectivamente, y con Stirling al norte. Los informes son tan extraños como variados. Hablan de orbes de luz, objetos misteriosos e incluso naves que aterrizan. Muchos de ellos están registrados. Incluso hay quienes afirman que hay portales o antiguas puertas estelares. Tal como hemos hablado en episodios anteriores, la capilla de Rosslyn se encuentra dentro de este famoso triángulo. Uno de los casos más resonantes fue el de James Walker, quien conducía a casa desde el trabajo por la misma ruta que hacía todos los días. Sin embargo, ese día sería diferente. El hombre notó algunas luces extrañas en el cielo que nunca antes había visto. James detuvo su auto para ver mejor, y estas luces comenzaron a moverse y formaron un triángulo gigante que flotaba sobre su cabeza sin hacer ningún ruido. A los pocos días del encuentro de Walker con las luces inexplicables, varias personas se presentaron con sus propias historias de luces en el cielo. No pasaría un día sin que se informara a los departamentos de policía locales de otro avistamiento de ovnis. Desafortunadamente, la policía no podía hacer mucho. Estaban tan desconcertados como la gente que hacía las denuncias. Algunos escépticos buscaban explicaciones atmosféricas. Sin embargo, fue un momento en el que casi todos tenían una cámara de video y la prueba de estas naves flotando sobre las casas de las personas era difícil de discutir. En la actualidad, el gobierno de Escocia reconoce públicamente que se reciben más de 300 denuncias por avistamientos por año, y su seguimiento mediático ha hecho que la zona sea conocida mundialmente como el Triángulo de Falkirk. Número 4. El Roswell chileno. El miércoles 7 de octubre de 1998, un hecho bastante inusual rompió la tranquilidad habitual de la localidad de Paiwano. Varios lugareños, entre los que se encontraban campesinos, profesores y funcionarios municipales, fueron testigos de un choque de un objeto volador no identificado, de color plateado, con una de las laderas del cerro Las Moyacas. Según el relato de estas personas, el objeto se habría partido en dos, quedando una parte en la cima mientras la otra cayó unos pocos metros más abajo. Raúl Flores, un vecino cuya casa estaba enclavada a los pies del cerro, contó que el objeto era algo muy parecido a un disco metálico que irradiaba un brillo muy intenso. También afirmó que no fue el único que lo vio. Mucha gente también presenció lo mismo. Para rematar lo misterioso del asunto, se habrían producido varios cortes en las transmisiones de radio y televisión. Las antenas repetidoras presentaron varios problemas de transmisión debido a fenómenos electromagnéticos. Media hora después del choque, toda la zona quedó bajo control militar. Desde la municipalidad de Paiwano, pretendían comentar el incidente en una conferencia de prensa. Sin embargo, según dicen, recibieron una llamada para que no den información sobre lo ocurrido. Los vecinos de la zona advirtieron la presencia de unos misteriosos helicópteros negros, tipo Black Hawk, en la cima del cerro. Este caso, el de Paiwano, él lo llamaron. Dijeron, oye, acaba de caer algo del cielo, tienes que ir a acordonar porque se empezó a juntar gente, que son los testigos que de las pocas notificaciones que tenemos de lo que vieron. Y él dice que llega, acordonan, y estaban ya algunos militares, pero eran muy poquitos, por eso no podían contener a la gente. Le dicen, ya, hagan un cerco, empiezan a poner, digamos, estos cordones para que la gente no se acerque. Y de repente dice que empiezan a llegar jeep, helicópteros, lo que estábamos viendo en la fotografía anterior, y de repente viene y lo alinean a todos. Ya, a ver, ¿quiénes son militares? ¿Quiénes son de Chile? ¿Quiénes son carabineros? Y ahí estaba este capitán en cuestión que me cuenta. Me dice, ya, ¿qué he visto? No, allá una cosa brillante que cayó un objeto y todo lo demás. Ok, esta es la verdad, le dice.
esto es un trozo de avión, digamos, se cayó, hubo un accidente, no hay herido, no hubo muerto, así que para hacer la recuperación de este objeto, usted nos va a ayudar. Repáseme qué le dije. Ah, se cayó una parte de un avión, otro botón. Perfecto. Y pase lo que pase, vea lo que vea, eso fue lo que pasó. ¿Entendió? ¿Entendido? Los extraños aparatos habrían ascendido a la zona durante la noche y por la parte posterior del cerro. También, según un taxista, se cruzó con varios camiones verdes llevando un objeto enorme detrás. Más tarde, el controlador aéreo del aeropuerto de La Serena confirmó la llegada de equipo especializado en avión para realizar una operación de rescate de un objeto caído en la zona de Paiwano. Primero se dijo que era un globo meteorológico, después que era una sonda extraviada, también la posibilidad de que fuera un meteoro y finalmente se rumoreó que era una nave secreta de los norteamericanos. Hoy, los vecinos de Paiwano aseguran que algo muy extraño cayó del cielo esa tarde y que se produjo una gran operación de encubrimiento para tapar el incidente. Por ello, muchos no dudan en llamar a este hecho el Roswell chileno. Número 5. El incidente ovni de Westall. El 6 de abril de 1966 se produjo un incidente que iba a cambiar la vida de cientos de personas. Alrededor de las 11 de la mañana, más de 200 estudiantes y profesores en una escuela del estado de Victoria en Melbourne, Australia, se sorprendieron al ver lo que solo puede ser descrito como el descenso de un platillo volador sobre una zona boscosa cercana. Un grupo de estudiantes se encontraba haciendo deportes al aire libre cuando vieron volar por encima de ellos un extraño objeto en forma de disco que, después de moverse en diferentes direcciones, comenzó a descender lentamente sobre un campo abierto. Según los testigos, el ovni permaneció en el lugar alrededor de 20 minutos para después ascender a gran velocidad y perderse en dirección noroeste. Algunos de los testimonios del extraordinario suceso relataron que mientras el objeto tomaba altura, fue rodeado por 5 aviones tipo Cessna que se dieron a la tarea de perseguirlo. I looked up and I was facing the object in the sky, and I just thought, oh, somebody's got some way of projecting a film of something into the sky. I didn't believe that it was really happening. But my boss turned around and he saw it, and we stood there looking at it for several minutes. They crossed and walked down here to this corner. After a while, trucks turned up with, it looked like army trucks. I was called down to the headmaster's office, and there were 2 men in the headmaster's office, very well-dressed gentlemen in suits. They weren't introduced to me in person, and I don't know where they came from. From my references now as an adult, I would say they were Asia. Then we went into, oh, and we suppose you think you saw a flying saucer. And I'm like, well, I didn't say that. I said I saw an object, and we suppose you saw little green men. When I came out, I think I burst into tears. They were certainly Australian government, and I think it was part of their job to keep everything quiet. Agentes de las Fuerzas Armadas australianas abrieron a la zona para tomar muestras del suelo donde fue ubicado el objeto cuando aterrizó. En el lugar podía apreciarse un área de hierba aplastada con apariencia de haber sido quemada. Hubo denuncias de que hombres vestidos de negro visitaron la escuela para hablar con los múltiples testigos, hablando individualmente con ellos y advirtiéndoles que no deberían hablar del incidente, lo que molestó a muchos de los estudiantes. Frank Samble, el director de la escuela, fue visto en su oficina discutir el asunto con los oficiales del ejército y más tarde dio instrucciones a los maestros de la escuela para disuadir a los estudiantes de hablar de ello, además de entregar las cámaras con las que algunos habían documentado el momento. Sin embargo, tiempo después se supo que un testigo al otro lado de la ciudad pudo fotografiar el objeto en cuestión, lo cual le dio más veracidad al caso.
Este caso es considerado como uno de los mejores casos ovnis de Australia. A diferencia de muchos otros incidentes, este se llevó a cabo a plena luz del día. Había cientos de testigos creíbles, además de una presencia militar y policial que casualmente se presentó en la ubicación 20 minutos después del evento, como así también diferentes medios de comunicación. Aún hoy, los testigos recuerdan todo como si fuera ayer y no han encontrado explicación a lo que han visto ese día. What about part two of this? Where did they come from? What are the latest theories? I've researched quite deeply into this, and my solution is that they come from everywhere in space. This galaxy, other galaxies, everywhere except Earth. Número 6. El huevo de Algarve. Una intrigante piedra fue encontrada por Peter Daughtry, un investigador británico en Silves, Algarve, Portugal. Sus notables características lo convierten en único en su clase. Se trata de un objeto como una enorme piedra, de unos 2 metros de largo, con aproximadamente 7.000 años de edad y que se asemeja a un huevo de la creación cósmica. Como hemos hablado en otra oportunidad, el huevo se encuentra en los mitos de la creación de todo el mundo. Huevos similares se pueden encontrar en China, Egipto y en todo el mundo antiguo. Se utiliza para explicar los principios de la vida en la Tierra. Muchos de los antiguos creían que los dioses mismos enviaron el huevo cósmico a la Tierra y la humanidad nació de él. Lo extraño de esta piedra es que estuvo situada cerca de una zona donde Peter cree estaba la Atlántida, el pequeño pueblo de Silves. Hoy en día se encuentra en el Museo de Lagos, también en Algarve. El museo clasificó esta piedra como menhir de Pai. Los menhires se pueden encontrar repartidos por toda la costa oeste de Portugal y en todo el resto del mundo. Muchos de estos cuentan con tallas o símbolos extraños. No solo se parece a la del caduceo, aquel bastón sostenido por Hermes en la mitología griega, sino también una doble hélice, los componentes básicos del ADN. Esta piedra tiene un símbolo que tiene semejanzas increíbles con el diseño de la doble hélice del ADN, y muchos de estos llamados huevos de la creación se muestran con una culebra o serpiente envuelta alrededor de él. Pero el modelo de la doble hélice no fue descubierto sino hasta 1953. Entonces, ¿cómo podría existir tal símbolo en relieve sobre un huevo de piedra tan antiguo? Quizás este objeto sea un firme candidato al mundo de las Op Parts. Número 7. Giorgio Bongiovanni. Giorgio Bongiovanni nació en Florida, Sicilia, el 5 de septiembre de 1963. A la edad de 13 años, conoció a Eugenio Siragusa, el conocido contactado quien se convierte en su mentor espiritual. Este le comparte sus experiencias con seres extraterrestres aparecidos cerca del volcán Etna. A partir de allí, su vida cambiaría para siempre. Ya de adulto, un día al salir de su trabajo, ve una mujer vestida de blanco suspendida en el aire, la cual le dice llamarse Miriam y lo invita a que se prepare a encuentros sucesivos con ella. Mi experiencia desde hace 30 años, tuve un milagro en Fátima, una experiencia humana muy profunda, espiritual, donde el mensaje está relacionado no solamente al mensaje evangélico del Cristo, yo soy cristiano católico, pero también se amplifica este mensaje con el universo, con el planeta Tierra, con seres de otros mundos, con las profecías y en última instancia también con las obras sociales. El 2 de septiembre de 1989, Giorgio se dirige a Fátima y según lo prometido, la Virgen se presenta y a partir de allí recibe lo que se conoce como estigmas.
Los estigmas son marcas en el cuerpo similares a las que recibió Jesús durante su crucifixión. Y en el caso de Giorgio, son heridas abiertas que en ocasiones sangran, pero tienen la peculiaridad de que no se infectan y que tienen un periodo de coagulación muy superior a lo normal. Y con los extraterrestres y los seres de luz, es decir, cómo entender que eso está conectado de alguna manera, ¿no? Esta es la sorpresa. La sorpresa es de que nosotros no estamos solos en el universo. La revelación de mi mensaje, creo, si hay una revelación, es que hemos descubierto que los extraterrestres, otras civilizaciones de otros planetas, conocen a Dios, han conocido a Cristo miles de años antes que nosotros. Bon Giovanni recibió por parte de la Virgen la misión que debía cumplir en este mundo, y desde entonces, encontrándose con jefes de Estado, astronautas, religiosos, científicos y políticos, el estigmatizado se dedica a cumplir con la tarea que, dice, le han asignado: cambiar el actual rumbo equivocado de la humanidad y transmitir los mensajes que recibe periódicamente. Pero lo de Bon Giovanni no son solo estigmas, porque además de sus heridas, este mantiene contacto con seres extraterrestres que le advierten sobre eventos futuros para la humanidad. Desde su infancia ha tenido muchos avistamientos de ovnis que luego se convierten en encuentros con estos seres, los cuales están en contacto permanente con él. En los últimos años ha participado de congresos ufológicos y afirma que los extraterrestres, como todos conocemos, están aquí desde hace miles de años y muchos están entre nosotros. Junto al ufólogo y contactado Antonio Ursi, han estado en eventos de contacto masivo, donde estas naves han aparecido frente a miles de personas. Número 8. ¿Qué cayó realmente en Tunguska? El 30 de junio de 1908, en la meseta de Siberia, cerca del río Tunguska, ocurrió algo que nunca antes habían visto o experimentado los habitantes de la zona. Una explosión de una liberación de energía equivalente a varios megatones arrasó decenas de millones de árboles en un área de alrededor de 2.000 kilómetros. Todo apuntó a un meteorito, pero no hay cráter que lo evidencie. Tunguska es el mayor impacto del que se tiene registro en la historia moderna. Más de un siglo después, sin embargo, no queda claro qué ocurrió. Hay quien lo asociaba en 1965 a un fenómeno de antimateria, y para 1973 se llegó incluso a decir que se creó un pequeño agujero negro. Que el evento que ocurrió es evidente. Los sismógrafos de gran parte de Asia y Europa registraron los temblores, además de que se tienen registros de la noticia de por aquel entonces. Sin embargo, las diferentes expediciones al lugar del evento no encontraron un cráter ni restos de meteorito. Un estudio publicado en Royal Astronomy Society por un equipo de investigadores rusos tiene una nueva teoría. Ellos creen que se trató de un enorme asteroide que solo cruzó la atmósfera de la Tierra, rozándola. Se habría tratado de un asteroide compuesto de hierro que pasó lo suficientemente cerca de la Tierra como para dejar rastro. Esto habría provocado una ola de energía considerablemente grande y potente como para arrasar dicha zona. En el año 1946, el autor soviético Alexander Kazantsev publicó una teoría por demás polémica. Él afirmó que lo que había ocurrido en Tunguska fue la explosión de una nave extraterrestre poco antes de entrar a la atmósfera de la Tierra. Algunas evidencias, aparentemente recolectadas por científicos rusos, fueron confiscadas sin ninguna explicación por el Ministerio de Seguridad Estatal, luego conocido como KGB. El relato de uno de los últimos testigos con vida, Svetlana Polenov,
contó que junto a su padre había visto lo que parecía como una larga chimenea con una cola de fuego, que de repente bajó, pero luego se inclinó un poco y cambió de posición para luego desaparecer detrás de un cordón montañoso. Luego hubo una luz que iluminó todo el cielo. Alrededor de 900 testigos que vivían cerca del lugar del choque dieron testimonios similares. Sus historias hablan de un objeto que cambiaba su trayectoria, maniobra que contradice cualquier explicación científica, lógica o acontecimiento natural. Como ya sabrán, estamos a pocos capítulos del fin de temporada de esta serie, pero tranquilos, ya que habrá una segunda temporada, la cual ya estamos preparando y se vendrá con mucha fuerza. Mejor edición, mejor información, más dinámico, en fin, será mucho mejor. Estamos preparando un evento en vivo con nuestros investigadores, en donde hablaremos sobre toda esta primera temporada y responderemos a sus inquietudes que puedan tener, además de muchas cosas más que no te puedes perder. Este evento será solo para nuestros miembros del canal, así que si aún no te unes a nuestro canal, ¿qué esperas? No te lo pierdas. Te veo ahí. Número 9. Hablando con los planetas, por Nikola Tesla. Todos conocemos al gran Nikola Tesla, científico croata que dedicó su vida a resolver los misterios de la electricidad y a idear la manera de lograr que este fenómeno hiciera más fácil la vida de las personas. Reconocido por descubrir la corriente alterna y otros grandes inventos, se dice que mientras investigaba las ondas de radio, descubrió unas señales misteriosas que, según él, provenían de otros planetas, y así lo escribió en una revista de la época, Collier's Weekly, una revista de interés general fundada en 1888. Su artículo llamado Talking with the Planets tuvo mucha repercusión en la época, ya que allí relataba la posibilidad de la comunicación con seres extraterrestres. Algunos de los extractos de la nota decían que la idea de comunicarse con los habitantes de otros mundos es antigua, pero con la llegada de la tecnología podía ser posible y que las burlas no deberían ser tenidas en cuenta por las personas que inician esta búsqueda. También sostenía que en el sistema solar parecía haber solo 2 planetas, Venus y Marte, capaces de sustentar vida como la nuestra. Pero esto no significaba que no haya en todos ellos alguna otra forma de vida que los procesos químicos puedan mantener sin la ayuda de oxígeno. Y habría que preguntarse si estos procesos son absolutamente necesarios para el sustento de los seres organizados. Y con respecto a los planetas congelados, afirmaba que quizás los seres inteligentes habitaban en su interior, no en su superficie. ¿Qué es lo que llevó a Tesla a escribir este artículo? ¿Es posible que haya recibido señales de otro planeta? ¿O como creen muchos, estaba en contacto con seres alienígenas? ¿Tú qué crees? Número 10. Las estatuas extraterrestres de Nuku Hiva. La Polinesia cuenta con varias islas remotas, cada una con su propia historia y misterios. La más conocida es Rapa Nui, o Isla de Pascua, con sus enormes moais. Pero un sitio menos popular y más peculiar ha escapado a la atención de muchos: Nuku Hiva, la más grande de las Islas Marquesas. Allí encontramos el antiguo sitio arqueológico de Temejiatohua, hogar de una serie de extrañas estatuas que los investigadores más ortodoxos sugieren que son el resultado de la imaginación de los colonos polinesios. Pero otros apuntan hacia un posible encuentro alienígena antiguo que tuvo lugar antes de la llegada de los europeos. Las estatuas humanoides o tikis fueron descubiertas cuando los europeos llegaron en la última década del siglo XVI. Su aspecto es sorprendentemente similar a descripciones modernas de seres reptilianos.
Presentan ojos grandes, cabeza alargada y boca como de reptil o pez. Las tribus de la zona hablan de Ono, el dios creador, mientras en otro continente, a miles de kilómetros de distancia, la tribu africana Dogon habla de Nomos, dioses anfibios que construyeron a los humanos. También los antiguos sumerios hablaban de Oannes, un dios surgido del mar. ¿Quiénes son y a quiénes representan estas esculturas? ¿Es fruto de la fantasía o es la evidencia de la visita de seres extraterrestres en la antigüedad? Y ahora, un fuerte saludo a nuestros investigadores GS. Un saludo cordial para Maya Reyes, Eduardo Fernández, Javier Rocha Ramírez, Marcos Marín, Alejandro Suárez, Solos Díaz y finalmente para Mo Baba. Si quieres tener un saludo cordial a final de los videos, únete a nosotros y accede a este beneficio. Además que contarás con videos exclusivos, videos anticipados y mucho más. Te espero ahí.